Alabado sea Jesucristo. Hoy vamos a leer lo que es la lectura del día martes 4 de octubre del Evangelio, ¿no? Lucas capítulo 10 del 38 al 42, que nos dice: en aquel tiempo Jesús entró en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en casa. Esta tenía una hermana llamada María, que estaba sentada a los pies del Señor. Escuchaba su palabra. En cambio, Marta estaba atareada con todo el servicio de la casa, hasta que se paró y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, te preocupas y te agitas por tantas cosas, y solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. Si analizamos este texto, podemos tener en cuenta varios elementos. Vemos a dos hermanas. Vemos al Señor que ha llegado a su casa. Y ese es un punto muy importante al parecer. Si nos fijamos, el Señor ha llegado a su casa. Una está ajetreada en las cosas del hogar y la otra se sienta a escucharlo. Una está atareada y inquieta en todas las otras cosas, y una prioriza atender a lo que puede aprender del Señor, a lo que puede recibir del Señor. Es cierto que muchas veces tenemos que hacer muchas labores, pero hay un primer paso: hacerlo siempre primero o priorizando al Señor. Pues todo cuanto tenemos ha sido dado por Él. Todo cuanto somos viene de Él. Nosotros no podemos dejar de lado esa importancia. Si en tu vida no está primero Dios y te preocupas por todo lo demás antes que de Dios, muchas veces las cosas no salen como uno pensaría, o muchas veces vamos a toparnos con circunstancias que no comprendemos, o vamos a estar tambaleándonos en los momentos difíciles. Pero si primero partimos de estar con Dios y de ahí luego hacemos, es otra historia. Si llegara Jesús a nuestra casa, si llegara el Señor, si llegara Dios a nuestra casa, ¿no deberíamos primero acercarnos a Él, escucharlo a Él y luego de ahí hacer las cosas? Es interesante cómo reclama una de las hermanas, ¿no? ¿Que no te interesa que yo nomás esté haciendo todas las cosas? Y a mi hermana, dile que me ayude. Es cierto que el cristiano no puede quedarse solamente en el silencio de escuchar y no hacer. Pero ¿qué vamos a hacer si no tenemos primero a Dios? ¿Qué vamos a hacer si no ponemos a Dios primero? Ese es un paso muy importante. Tomando las palabras de San Benito Abad, que dice, no, ora et labora. Primero oración, luego acción. Oración y trabajo. Cercanía a Dios y servicio. Si viniera el mejor de los maestros, el Señor de los señores, ¿qué no nos sentaríamos a escucharlo primero? Sabiendo de que Él hasta puede multiplicar los panes y la comida no faltará, ¿no podríamos estar sentados con Él escuchando su prédica? Seguramente después Él diría, bueno, ahora sí, a hacer. O como pasa en la misa. En la misa uno va a misa, escucha la palabra del Señor, escucha las oraciones, la constante oración que tenemos durante la misa,
las meditaciones, la homilía que el Padre nos explica. Y después de eso, ¿qué sucede? Se da el envío, la misión, de donde viene la palabra misa. Esa razón de por qué nos vamos o somos enviados a hacer. Esa parte de nosotros no debería olvidarse. Primero Dios, dicen muchas veces. Esa frase nos da a entender esa importancia que tenemos en que primero se hagan las cosas de Dios y luego lo demás. Tenemos que ponernos a pensar en esa parte. En la mañana cuando despertamos, ¿con qué iniciamos la mañana? ¿Será que le damos gracias a Dios por un día más de vida? ¿Será que decimos gracias, Señor? ¿O que damos por lo menos una pequeña oración al Señor? ¿O por lo menos la señal de la cruz? ¿O será que simplemente nos levantamos y seguimos adelante? Primero Dios en todas las cosas. Es tan importante esto que a veces se nos olvida. A veces damos por sentado de que estamos en compañía del Señor, pero no le hablamos, no conversamos con Él, que está siempre con nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Podemos ver también hoy día que se recuerda a San Francisco de Asís. Un ejemplo claro de esto, ¿no? San Francisco de Asís, un hombre que podía haber estado muy bien parado en la sociedad, decide abandonar todo a causa de Cristo. Decide dar primero un lugar a Dios antes que a cualquier cosa en el mundo. Un santo que realmente nos da un modelo de humildad, de vida acorde al Evangelio, en toda una expresión de abandono hacia Dios y a lo que Dios tiene planeado. Un hombre que vivía muy sencillo, muy humilde, muy pobre, en lo que se podría decir del mundo, porque sus riquezas no eran las de esta tierra. Había crecido más en el campo de las cosas de Dios, pues todo lo era para él, todo era regalos de Dios, y es así como debemos vivirlo. Un gran modelo, San Francisco de Asís, para poder meditar esta lectura también y ver cómo uno puede poner a Dios primero y nada le faltará. Aunque parecía un hombre que tenía muy poco, no tuvo todo en el cielo y no tendrá todo en el cielo porque ha alcanzado el mérito de la gloria. Y también es un modelo para muchos hoy en día, con tantos materiales, cosas, riquezas que hoy en día se ofrecen, que solamente son pasajeras. Todo es perecedero en esta tierra, pero lo que hay acá pasa, lo del cielo no. Y entendió eso muy bien San Francisco de Asís, al punto de que hizo lo que la hermana de Marta hizo. Puso primero a Dios. Y como lo dice el Señor, nada se le será quitado. Esa reflexión se las pongo hoy en día, para que si a veces nos ocupamos tanto de las cosas de afuera, reflexionemos y digamos, muy bien, vale la pena dejar un poco de preocuparme por lo pasajero, por lo material, y enfocarme en las cosas de Dios, o empezar desde Dios, empezar desde su palabra, empezar desde estar con Él, y desde lo que pueda aprender de Él, de lo que pueda estar cerca de Él, seguir haciendo. No significa que nos quedemos ahí nomás, tenemos que tener una acción, pero una acción con Cristo, una acción acompañada de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. Sea el camino que recorramos, la profesión que tengamos, la labor que hagamos, hacerlo con Dios, acompañados del Señor.
iniciando siempre con Él. Y los frutos se van a ver después. Porque habremos construido no solamente bienes pasajeros, habremos alcanzado bienes eternos. Y al final de nuestros días la eternidad nos estará esperando para dicha nuestra y para gloria de Dios. Muy bien, joven, hasta ahí llegamos. Alabado sea Jesucristo.